hermanos de Alicante, Óscar. Qué bueno. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 19. Estamos ahí. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que habiendo declarado y explicado la unión de los creyentes, tanto judíos como gentiles, ahora Pablo va a describir los efectos de esa unión. Por eso dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿verdad? Sino conciudadanos de los santos y algo más privilegiado aún, miembros de la familia de Dios. Actualmente podemos ver en los medios de comunicación cómo multitudes salen de sus países en busca de una vida mejor, en largas caravanas, a pie, con sus hijos a cuestas y lo poco que puedan llevar. Es un drama que se está repitiendo no solo en un país, sino desgraciadamente cada vez en más países. Y eso se está dando en nuestros días. Viajan kilómetros y kilómetros con la esperanza de hallar un mundo mejor. Y en la mayoría de los casos, lo que encuentran es una situación peor que la que tenían en sus propios países de origen. Porque encuentran injusticia, desapego, rechazo, frustración. Eso se está produciendo en nuestros días. Es evidente que el mundo va, si lo observamos con objetividad, el mundo va de mal en peor. En los últimos 10 años, multitud de países han empeorado su situación, tanto social como política, económica, bueno, no hablemos espiritualmente, ¿no? En vez de ir a mejor, el mundo va a peor. Esto es una realidad. Aquí en España, sin ir más lejos, los últimos 10 años, hemos retrocedido 40 o 50 años. Hemos perdido cantidad de derechos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la tendencia se mantiene. Eso quiere decir que dentro de unos años, si Cristo no ha venido antes, todavía vamos a estar peor. Esa es la realidad. Y no podemos vivir de espaldas a la realidad. Somos hijos de Dios viviendo en un mundo extraño. Somos errantes y peregrinos. Queramos o no, estamos aquí de paso. Esa es una realidad. No voy a hablar de política porque no es el objetivo de esta reunión. Ahora con las elecciones andaluzas hemos visto lo que está ocurriendo, la confusión tan enorme que hay, las divisiones que se están produciendo. Y esto, sinceramente, tiene poco arreglo. Desgraciadamente tiene poco arreglo. Porque el hombre no es capaz de arreglar a otros si primero no se arregla a sí mismo, ¿no creen? ¿Verdad? ¿Cómo van a poder solucionar los problemas de los demás si no son capaces de solucionar los suyos propios? Todo esto está provocando un crecimiento masivo de la pobreza. Y no es que haya menos riqueza en el mundo, sino que hay unos cuantos que la están acaparando en contra de la mayoría. Pero esto es así, o sea, si observamos países como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Un país absolutamente rico en multitud de materias primas, y está empobrecido. Y no es el único. Países enteros están siendo víctimas
de deudas enormes que los está empobreciendo. Y después esas caravanas que están en dirección a Estados Unidos, algunas de las cuales ya han llegado, se están enfrentando con la dura realidad de que allí no les quieren, de que no les quieren dejar entrar. ¿Qué va a tener eso como consecuencia? ¿Y qué tiene esto que ver con Efesios 2:19? Yo se los voy a explicar. Las consecuencias es que vamos hacia un drama a nivel mundial. Yo no soy profeta, pero soy observador, conozco la historia, sé lo que ha pasado antes, en otras épocas, en otros países y en este mismo país. Y cuando veo lo que está ocurriendo a nivel mundial, me doy cuenta de que se está fraguando una situación insostenible. Lo que allí va a ocurrir, o ya está ocurriendo, es el germen de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo, de un nuevo ejemplo de sociedad. ¿Y en qué va a acabar todo eso? Yo se lo voy a decir. Va a acabar en campos de concentración cercanos a las fronteras de los países ricos. Esas grandes masas de gente que están llegando a esos lugares se van a quedar ahí, porque los países ricos no quieren que entren. Entonces les mandarán lo que ellos necesiten para que se queden ahí, fuera, lejos de su frontera, pero que no entren, que no les traigan su pobreza, que no les quiten sus trabajos, dicen ellos. Cada vez está siendo y va a ser más grande la diferencia entre los ricos y los pobres. De tal manera que se está fraguando un nuevo modelo de mundo. Vamos a tener sociedades ricas, encerradas y protegidas con infinidad de medidas de seguridad, y después vamos a tener un montón de gentes pobres en poblados de chabolas, muertos de hambre, luchando por querer entrar y poder alcanzar parte de esa riqueza. Si ustedes se dan cuenta, hemos visto cientos de películas futuristas que hablan de esto. Sociedades pobres y sociedades ricas. Los ricos tienen derechos, los pobres no. Los ricos tienen de todo, los pobres de nada. Y se hablan, los ricos no saben nada de los pobres, porque las autoridades no le permiten acercarse a la frontera para ver lo que está pasando fuera de sus muros. Y los pobres saben lo que hay dentro de los países ricos y quieren entrar y poder gozar de esa riqueza. Esa es la situación que se está fraguando. Eso ya es una realidad en algunos casos. Hemos convertido el Mediterráneo en la fosa común más grande del mundo. Miles y miles de personas han perdido su vida buscando una vida mejor. Esto es lo que está ocurriendo. Muchos se van a involucrar en una terrible lucha por la supervivencia. Ahora solo son puntuales, casos puntuales, pero pronto se va a generalizar. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos algo que hacer, algo que decir a todo esto. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1. Quiero que vengan conmigo. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, dice ahí: por esto, mis amados hermanos, Santiago 1, 19, 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo en airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y va a haber ira en ambos casos, en ambos lados, de los ricos para con los pobres y de los pobres para con los ricos. Unos luchando por mantener sus privilegios y otros luchando por su supervivencia. Pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es así como vamos a conseguir una sociedad justa. No es así como vamos a conseguir un mundo mejor. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 19? Volvamos a ese pasaje. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Saben lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Que la fe en Cristo te hace ciudadano, te da la ciudadanía, una ciudadanía diferente. Y esa ciudadanía tiene derechos y tiene privilegios plenos. Y ahora los vamos a ver. En la iglesia nadie es extranjero. En la iglesia nadie es advenedizo. En la iglesia somos conciudadanos los unos de los otros. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso lo que el mundo necesita no es una política de derechas o una política de izquierdas, ni siquiera una política de centro. Lo que el mundo necesita es la fe en Cristo, que ponga a todos los hombres a un mismo nivel, a todos con los mismos privilegios, con las mismas responsabilidades, con los mismos derechos y obligaciones, como conciudadanos de una sociedad santa. Aquellos que antes estábamos sin derecho alguno, hemos sido nacionalizados ciudadanos del cielo, con todos los derechos. Muchos más hemos sido algo más todavía, hechos miembros de la familia de Dios. Yo quisiera poder expresaros el privilegio que eso supone, ser miembro de la familia de Dios. No se trata de que Dios nos haya contratado como siervos para servirle, lo cual sería un enorme privilegio, servir a Dios. No nos ha contratado como siervos, nos ha dado el título de hijos, nos ha adoptado como hijos suyos. Ya hemos hablado de esto y no voy a abundar en el tema de la adopción. Simplemente recordarles el alto privilegio que eso supone. Y que muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces involucrados en el quehacer diario, en la vida aquí en la tierra, estamos tan absortos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras miserias, permítame la expresión, que a veces somos incluso tentados a darle la espalda a la fe, tentados a darle la espalda a la iglesia, tentados a darle la espalda a Dios, como si Dios fuera el causante de nuestros problemas, cuando en realidad Dios es la solución a nuestros problemas. Somos llamados a darnos cuenta, a reflexionar qué significa ser ciudadano, conciudadanos de los santos. ¿Qué significa ser miembros de la familia de Dios? Déjame decirte, no hay más alto privilegio que ese. No lo hay. Junto a aquellos de todas las edades que han creído en Dios, que han creído en su palabra, que han sido llamados a formar parte de la familia de Dios. Ahora, no nos confundamos, por favor. Ser miembros, ser conciudadanos de los santos y ser miembros de la familia de Dios no tiene nada que ver con ser israelitas.
Aclaremos las cosas. Los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos y las promesas, pero ahora pertenecemos a una nueva nación y no es Israel. Escuchen bien, no es Israel. Nosotros pertenecemos a una ciudadanía mejor que la de Israel. Vamos a ver lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses, capítulo 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos. ¿Está en Estados Unidos? No. ¿Está en España? No. Nuestra ciudadanía, la ciudadanía de los santos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Yo quiero llamar vuestra atención al hecho de que nuestra ciudadanía no está en Israel. A pesar de que algunos pastores así lo enseñan. Hay quienes se están haciendo ricos a costa de los viajes a Israel. Todos los años organizan 2 y hasta 3 viajes a Israel. Y les enseñan a la iglesia que si no van a Israel no han tenido una verdadera experiencia. Falso. Nosotros no somos ciudadanos de Israel. Somos ciudadanos del cielo. Y es ahí hacia donde nos dirigimos. Es allí donde realmente vamos a disfrutar de todos los tesoros, todos los derechos y privilegios que Dios tiene para con nosotros. No es en Jerusalén. Esa es la tierra prometida a los judíos. La tierra prometida a nosotros está en la gloria, en la presencia de Dios. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva, en los cuales, dice la palabra, mora la justicia. Allá donde ya no hay llanto, ni clamor, ni dolor. En Israel todavía se están dando tortas. No es allá donde nosotros tenemos que anhelar ir, sino al cielo. Esa debiera ser nuestra prioridad. La ciudad celestial. Son muchos los confundidos que piensan que la iglesia es el Israel espiritual. Y eso es una falsa doctrina. Y es muy importante dejarlo claro. Porque todavía hay por ahí quienes insisten e insisten y vuelven a insistir con hebraísmos, hablando medio hebreo, medio español. No sé cómo se llama eso. Bueno, sé cómo se llama, pero no quiero decir. Es ignorancia. No tenemos que utilizar palabras hebreas para aparentar una espiritualidad que no tenemos. La espiritualidad no se demuestra llamando a Jesús Mesías Hamasía, ni como queramos llamarle, Yeshua Hamasía, ni llamando al Dios Elohim, en vez de Dios o Jehová o Yahvé, como queramos llamarle. En eso no se demuestra la espiritualidad, ni el conocimiento bíblico se demuestra de esa manera. La palabra de Dios no llama a los cristianos a convertirse en judíos. Llama a los judíos a convertirse en cristianos. Ese es el orden correcto. Esa es la verdad. La palabra de Dios no nos dice a los cristianos que nos convirtamos al judaísmo. No nos dice que tengamos que usar nombres hebreos, ni que tengamos que celebrar fiestas judías, ni que el pastor se tenga que poner un talil, un manto por encima, ni celebrar la Pascua. La Biblia dice claramente, nuestra Pascua ya fue sacrificada, es Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado por el pecado del mundo. No necesitamos ya celebrar otra Pascua. Nosotros celebramos la Santa Cena, que es el recordatorio del sacrificio del único Cordero que nos quitó con un solo sacrificio todos los pecados para siempre. Hay que estudiar la Escritura.
Hay que estudiar la palabra. Necesitamos amar la palabra para no acabar confundidos. Somos partes de los redimidos, pero unos y otros, judíos y gentiles, cuando creemos en Cristo nos convertimos en una nueva sociedad, no en una nueva raza, no, como decíamos la semana pasada, no en una nueva especie, no en un nuevo género, no en una nueva naturaleza. Seguimos siendo de carne y hueso hasta que Cristo nos transforme para llevarnos con Él, pero sí somos una nueva sociedad. Somos la iglesia, la esposa del Cordero. Somos la familia de Dios. ¿Merecemos nosotros, algunos de los que aquí estamos, o de los que nos ven a través de las redes sociales, merecemos nosotros tan alto privilegio? Yo no conozco a ninguno que lo merezca. Yo el que menos de todos. Pero Dios es bueno. Dios es generoso. Y así Él lo ha querido. Y aunque la obra de Cristo en la cruz hizo la paz entre judíos y gentiles, no fue para que los gentiles se convirtieran en judíos, ni tampoco para que los judíos se convirtieran en gentiles, sino para que unos y otros nos convirtiéramos en hijos de Dios. Y esto es importante. En la iglesia, esa nueva comunidad, esa nueva sociedad, ahí no hay diferencia. Somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni gentil. Somos uno en Cristo. Ahora, cuando estamos viendo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 19, cuando estamos viendo esto, que nos está hablando de la obra de Cristo en la cruz, que hizo posible esa paz, encontramos una clara referencia a las tres personas de la Trinidad, aquí, en estos pasajes, porque las tres personas participan de la misma naturaleza divina y están involucradas en la edificación de la iglesia. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Igual que en el verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor, Dios, Espíritu. Las tres personas están ahí involucradas. Hay multitud de pasajes que muestran esta realidad de la diversidad dentro de la unidad de la divinidad. La divinidad es una, solo hay un Dios, no hay más. Pero Dios, la divinidad, dentro de la divinidad coexisten tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres participan de la misma naturaleza. Los tres son eternos, los tres nos aman, los tres son omnipotentes, omnipresentes, etcétera, etcétera. Y toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento está llena de referencias a esa Trinidad, aunque haya algunos que quieran seguir todavía ignorándola. Pero bueno, allá ellos. Volviendo al texto, somos la familia de Dios. Con todos aquellos que por medio de la fe en Cristo hemos recibido la adopción. La familia de la fe. Nosotros participamos, como miembros del cuerpo de Cristo, participamos de algunos lazos que nos unen y que no son visibles, pero que son muy poderosos. Fíjense, adelantándonos un poco al estudio, en el capítulo 4 de Hebreos, si vemos ahí del versículo 4, desde el versículo 3, dice solícito, Hebreos 4:3. Hebreos 4:3.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y escuchen bien, un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? A la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y un espíritu. ¿A qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo de Dios. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna, salvación y vida eterna. Un Señor, ¿quién es nuestro Señor? Cristo. Una fe, ojo, no es una fe para cada uno, sino una para todos. Cada uno tiene su fe. ¿Han oído esto? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No, tú tienes tu fe, yo tengo la mía. ¿Cómo? ¿Perdona? Si tú tienes una fe que es diferente a la mía, investiga, porque yo tengo la fe de Cristo. Una fe. En estos días alguien me escribía y me decía, el problema de usted predica muy bien, pero el problema de usted es que se cree que está en posesión de la verdad. Y yo le dije, es que estoy en posesión de la verdad. Tengo la verdad. Tengo a Cristo y Cristo es la verdad. Y si estoy equivocado, muéstramelo por la Biblia. No hay que no hay que avergonzarse. Tenemos la verdad. Parece que decir que alguien tiene la verdad es algo malo. Yo tengo la verdad. Yo tengo a Cristo en mi vida. Y si alguien no lo tiene, pobre de él. ¿Qué clase de cristiano es el que cree que no tiene la verdad? No, tú tienes tu verdad, yo la mía. No, señor. Si tu verdad es diferente a la mía, uno de los dos estamos equivocados. Los dos no podemos estar en la verdad, si son contrarias. No hay prejuicio, no hay por qué avergonzarse. ¿Tienes la verdad, hermano? ¿Tú tienes la verdad o no? ¿Tienes a Cristo? ¿Qué dice Cristo? Yo soy la verdad. Entonces, si tienes a Cristo, tienes la verdad. Un bautismo. No hay 2, ni 3, ni 4 bautismos. Un bautismo. El bautismo del Espíritu Santo. Es decir, el hecho de que el Espíritu de Dios, cuando viene a tu vida, te introduce en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13. Del que el bautismo en agua es un símbolo, pero el bautismo es uno. El bautismo en agua es solo un símbolo del bautismo del Espíritu Santo, que es que el Espíritu de Dios te introduce en el cuerpo de Cristo cuando tú crees. Un bautismo. No tiene nada que ver con hablar en lenguas. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Estos lazos de unidad son espirituales. Ni el diablo los puede romper. Estamos unidos en esto. Todos los miembros del cuerpo de Cristo estamos unidos en esto. Todos los miembros de la familia de Dios estamos unidos en esto. Y no hay un miembro más importante que otro. Somos miembros los unos de los otros. Y todos los miembros en el cuerpo de Cristo son importantes. Lo explica Pablo en Romanos 12, lo explica en 1 Corintios 12. Todos son importantes. O a ti te daría igual que te cortara el dedo pequeño. Ah, pero si es pequeño, ¿no? Tienes más. ¿Te daría igual? ¿Verdad que no? Aunque sea para metértelo en el ojo y sacarte una... Fíjense que cuando Pablo está escribiendo a los efesios, les está diciendo, está usando 3 símbolos, 3 metáforas en cuanto a la iglesia. Les está diciendo que la iglesia es un pueblo, una ciudad nueva. Les está diciendo que es una familia nueva. Y en otros pasajes también dice que somos una casa nueva, porque somos templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros, mora en vosotros? ¿Qué podemos aprender de cada una de estas figuras? Como pueblo, hermanos, formamos parte de una sociedad justa, porque tenemos un gobernante justo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Hay injusticias en Dios? Ninguna. Y Él ha prometido hacer justicia. Él ha dejado a los hombres andar en sus propios caminos. Pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 30 al 31, Dios ha dejado escrito claramente que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En la iglesia, en la familia de Dios, no hay injusticias. Y quien obra con injusticia no está obrando como un hijo de Dios. No está demostrando que sea un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios. Somos llamados a eso, a vivir conforme a la voluntad de Dios. En la iglesia, en nuestra ciudadanía espiritual, todos somos participantes de los mismos derechos. Y nadie nos va a ningunear esos derechos. Como familia pertenecemos a la más alta y digna familia de todas, la familia de Dios. ¿Habrá alguna mejor? La familia de Dios en la que no predominan los intereses personales, sino el amor. Por eso, si alguien está en una iglesia donde lo que predominan son los intereses del hombre, no está en la familia de Dios. Es así de simple. Como casa o como edificio, tenemos el privilegio de albergar al único Dios verdadero. Somos templos de Dios, al Santo de los Santos, el Creador que hizo el cielo y la tierra con solo el poder de su palabra. Ese Dios tan enorme, tan grande, que los cielos no le pueden contener, habita en el corazón de cada uno de los miembros de su familia. Es un milagro imposible de poder explicar para la mente humana que un Dios tan grande quepa en un corazón tan chico. Pero así es Dios, capaz de hacer lo imposible. ¿Es verdad o no? No hay más alto honor que ese. Por eso dice ahí, edificado sobre el fundamento. Y entender este pasaje, este versículo 20, es fundamental para entender todo el Nuevo Testamento y especialmente el tema de los ministerios. Me refiero a los ministerios apostólicos y proféticos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo aquí está hablando de la iglesia como de un gran edificio. Todo edificio debe estar fundado sobre buenos y estables cimientos. Si un edificio no tiene buenos cimientos, ese edificio corre peligro de resquebrajarse y venirse abajo. Cuanto más grande sea el edificio, mejores cimientos necesita. Esto lo sabe cualquiera que entienda de construcción o de arquitectura. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla de fundamento de los apóstoles y profetas? ¿A qué se está refiriendo realmente? Pablo se refiere a la Biblia. Los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios para escribir la palabra de Dios. Y es esta, la palabra de Dios, la cimentación que sostiene la edificación de la iglesia.
Por eso la familia de Dios está edificada, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia no está edificada sobre la tradición de los hombres. La iglesia está edificada sobre la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Ellos fueron quienes establecieron las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por revelación de Dios, por inspiración del Espíritu Santo. Ellos escribieron las Sagradas Escrituras y en ellas encontramos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles que dan sustento, que dan origen, que dan soporte al edificio de la iglesia. Ellos fraguaron el hormigón, el concreto, sobre el cual está edificada la iglesia. Algunos han querido ver una contradicción entre este pasaje y el de 1 Corintios 3:11, porque dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Pablo dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero claro, no hay contradicción ninguna. Es que cuando hablamos de el fundamento de los apóstoles y profetas, estamos hablando ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Y qué dice Juan en su evangelio comenzando? Que Cristo es la palabra de Dios, hecha carne. Por tanto, el fundamento es el mismo, es Cristo, y nadie puede poner otro. Cristo es el fundamento de la iglesia, Cristo y sus enseñanzas, porque Él dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis de verdad mis discípulos. Si no, no. Ahí está la condición. Ahora, algunos alegan que Pablo está hablando de los profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. O al revés, o que está hablando del Antiguo, pero no del Nuevo Testamento. Se hacen un lío, porque hay quienes no quieren entender realmente la Escritura, lo que quieren es buscar algo que discutir, ¿no? Pero no se trata de ningún problema. Está hablando de los apóstoles y de los profetas. En general, apóstoles y profetas, los que escribieron la palabra de Dios. Porque toda la Escritura es útil e inspirada por Dios. ¿Recuerdan? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La iglesia está fundada sobre la revelación que tenemos escrita en la palabra de Dios. La iglesia descansa en Cristo. La palabra de Dios hablada o escrita, Él la define, Él le da carácter. Él establece sus objetivos y sus funciones. Por eso se dice que Cristo es la principal piedra del ángulo. ¿Qué significa la principal piedra del ángulo? Antes, cuando se iba a hacer una construcción, se buscaba justamente un ángulo y se ponía la primera piedra. Esa era la piedra angular de la cual iba a partir todo el diseño del edificio. Después, partiendo de esa piedra, que tenía que ser perfectamente cuadrada, es decir, tenía que tener sus dimensiones, a partir de ahí tendían unas cuerdas con estacas y iban desarrollando todo el diseño de donde tenían que ir los cimientos y demás. La piedra angular. Si fallaba la piedra angular, toda la casa era un desastre. Pero si la piedra angular era buena, la casa quedaba perfecta. Cristo es la piedra angular de la iglesia, sin el cual la iglesia no sería lo que es. Hay multitud de pasajes que hablan de este tema, de que Cristo es la roca, de que Cristo es la piedra angular, la importancia de que Cristo es el centro de toda la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento anuncia a Cristo.
Todo el Nuevo Testamento confirma a Cristo. Por tanto, toda la palabra de Dios habla de Cristo. 66 libros distintos, un solo mensaje. Cristo el Señor, nuestra salvación, nuestra esperanza. Todos los cristianos debemos regular nuestras vidas en conformidad con la voluntad de la piedra angular, que es Cristo. Es decir, para nosotros la piedra angular de nuestra vida debiera ser la palabra de Dios. Toda nuestra vida debiera estar diseñada en base a las líneas que la palabra de Dios nos marca, porque así tendríamos la vida que Dios quiere que tengamos. Así es como debiera ser, que cada uno de nosotros tuviéramos justamente la vida que Él quiere. Es decir, Pablo llegó a entenderlo, de tal modo que él ni siquiera quería tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Pablo no quería tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Pablo quería que Cristo fuera el que viviera en él. Por eso él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la clave. En Él, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados sobre la palabra de Dios, edificados sobre Cristo, en quien todo el edificio, dice el versículo 21, ¿en quién? En Él, en quien todo el edificio descansa. Él es el que cohesiona y le da crecimiento a la iglesia. El edificio va creciendo con un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Ahí lo tenemos. ¿Va creciendo para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo. Para que Dios habite en nuestros corazones. Esa es la voluntad de Dios. La iglesia tiene una misión sagrada: servir de morada de Dios en el Espíritu. Los judíos creían que el templo de Salomón era la casa de Dios. En multitud de pasajes se refieren al templo como casa de Jehová. Llegó un momento en que los judíos pusieron más la esperanza en el templo que en Dios mismo. Pero esto ya hablaremos en otra ocasión porque ya se nos fue el tiempo. Hermanos, quédense con esta idea. No pongan su esperanza en el mundo, ni en las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. El mundo va de mal en peor. De hecho, este mundo está condenado. Ahora, cuando lleguen a sus casas, después de cenar, en vez de encender la televisión, abran la Biblia por 2 de Pedro capítulo 3 y lean ese capítulo. Y van a ver que el mundo de ahora está condenado por la palabra de Dios a ser quemado. Este mundo va a ser destruido por el poder de la palabra de Dios. Como ya fue destruida la humanidad por agua, por el juicio de la palabra de Dios, ahora no va a ser la humanidad, va a ser el universo entero. Porque los astros y los planetas, los elementos todos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y el apóstol Pedro dice ahí en ese pasaje, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Cristo?
Este mundo es un desastre. Va de mal en peor. Esta es la realidad. Pero nosotros tenemos la esperanza. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. ¿Tienes ya el carnet de ciudadano? ¿O estás gestionando todavía la documentación? No, no necesitas documentación, hermano. No, el único requisito para ser ciudadano del cielo es que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Que le permitas entrar en tu vida y transformarla en una vida mejor. Ese es el único requisito que Él te pide. No tienes que hacer largas colas a las 4 y a las 5 de la mañana en la delegación del gobierno, ¿verdad, Jaime? Que había que hacer cola del día antes, pasar toda la noche entera para hacer cola, para que te sellaran un papel que después tiraban a la papelera. Ante un funcionario que te trataba mal. No. Para ser ciudadano del cielo no tienes que pasar por esos trámites. No. Hay esperanza. Pero tenemos que ser inteligentes y no poner nuestra esperanza en las cosas de la tierra, porque pronto pasan y volamos. Confiemos en Dios. Tratemos de conocer cada día más a Dios y su palabra, porque la palabra de Dios te da esperanza en un mundo desesperado. La palabra de Dios te muestra el camino para mantener la paz en un mundo que no la tiene. Cree a Dios. Descansa en Dios. Entra en el reposo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, le damos gracias al Señor. Me gustaría que alguien diera gracias a Dios por su buen amor para con todos nosotros. Padre Celestial, te damos la gloria y te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con todos nosotros. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos enseñas, nos hablas, nos enseñas cada día, Señor, a conocerte cada vez más. Te digo, Señor, no nuestro pueblo, Jesús, Señor, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, con tu palabra. Señor, no apartemos en el día, Señor, que vamos a seguir adelante confiando en ti y en tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Sí, Señor. A vivir, por Señor, a conducir, para Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en medio de tus hijos, Señor, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, Señor, y llevarnos a toda justicia a todas las. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tus siervos, Señor, que también dan tu tiempo, Señor, para la iglesia, para el Celestial. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.